pues hemos pensado 3 conferencias a lo largo de este curso y unidas pues por un tema común que sería el de fe y razón. Y las conferencias van a ser por Zoom, como estáis hoy conectados. Los 3 temas que vamos a tratar, las 3 conferencias, pues la primera, la de hoy, el mal en un mundo creado bueno, respuestas y silencios, y será llevada a cabo por David Galcerá. Después tendremos a Carlos Escaño, que nos hablará de ciencia y fe, cuando la contradicción resulta razonable. Y por último, el 24 de abril, David Burr nos hablará del rigor y la fiabilidad de los manuscritos bíblicos. El tema de hoy, pues ya tenemos información suficiente, pero el mal en un mundo creado bueno, respuestas y silencios, a cargo del profesor doctor David Galcerá. Bueno, pues os presento un poquito a David muy rápido, porque lo importante es poder escucharle a él. Pues David es compañero de profesión, es profesor de filosofía, doctor en filosofía, amigo y hermano en la fe también, o sea que tiene todas las características importantes para escucharle, por lo menos yo le voy a escuchar con muchísima atención. Además es autor de varios libros, de varios trabajos muy interesantes. A mí uno que me gusta muchísimo es esta obra publicada en estas obras de corrección de pensamiento cristiano, que lleva por título Hay alguien ahí. Es un libro muy asequible, muy fácil de leer para el tema tan interesante que trata, que es, bueno, pues si hay alguien ahí, si hay un Dios que nos está escuchando y que está ahí presente en el universo. Otros trabajos también académicos muy interesantes, porque yo creo que son el tema de especialización de David: Holocausto y filosofía, educar contra la barbarie. Y luego también algo que yo creo que recoge su trabajo de investigación doctoral, La pregunta por el hombre, Primo Leví y La zona gris. Son libros de lectura pues muy recomendable, porque ya escucharéis a David, veréis pues que las cosas que dice son interesantes y las que escribe pues también. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a entrar a este tema que se podría plantear así: si Dios es un Dios bueno, ¿cómo puede ese Dios haber creado el mal? ¿Cómo puede existir el mal entre nosotros si Dios todo lo hizo bueno? Así que sin más preámbulos dejamos paso a David. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Después de todo lo que has dicho, creo que os voy a decepcionar, pero bueno, intentaremos decir cosas que sean como mínimo interesantes para plantearnos cosas, para plantearnos preguntas y, si puede ser, respuestas también. Y os podéis imaginar que en un tema como este tan amplio y tan espinoso, pues en un tiempo limitado es imposible abordar todos los aspectos, y que muchas cosas que diré probablemente habrán ventanas, pero probablemente no veremos todo el paisaje que nos gustaría ver. Pero bueno, para eso está también después el tiempo de debate y coloquio, de aportaciones para puntualizar, para matizar cosas o para escucharnos unos a otros, que también de eso se trata, ¿no? Decía Stendhal que la única esposa de Dios es que no existe. Quizá no es casual que esta frase la pronunciara precisamente el escritor francés que dio nombre al estado de asombro que nos producen las maravillas de este mundo, como se dice que les sucedió al escritor en sus viajes por Florencia, por Italia, al contemplar las maravillas de la naturaleza y del arte, ¿no? Cayó como una especie de estado de éxtasis y aturdimiento. Pero también nos sentimos contrariados porque hay algo que con la misma fuerza nos conmociona en sentido contrario. Nos sentimos empequeñecidos ante la maravilla de la naturaleza, y al mismo tiempo nos vemos doblegados ante el mal, que nos hace sentir que ese mundo maravilloso no acaba de ser nuestro hogar. Ahora bien, la respuesta al tema del mal no viene en un manual, ni siquiera la Biblia la podemos considerar así. Creo que las reflexiones sobre este tema, por útiles o consoladoras que puedan ser, no por ello eliminan la angustia que crea el mal cuando hay que aplicarlas. Leer, por ejemplo, el libro de Job no nos libra de caer en el mismo estado de consternación que el patriarca vivió frente al sufrimiento.
Tampoco podemos olvidar que quien ha sufrido es quien tiene la autoridad sobre el tema. Antes ha hablado Javier de Primo Levi y, bueno, ciertamente he leído bastante sobre él y una de las cosas que más me sorprende es que, siendo él un superviviente de Auschwitz, se atrevió a decir que él no era el verdadero testigo del mal cometido por el nazismo. Porque los que podían hablar con más conocimiento fueron quienes llegaron al fondo, quienes murieron en las cámaras de gas o que, sobreviviendo, no pudieron volver a ser hombres como lo habían sido antes. Por ello, en cierta manera, es el que sufre el que debe tener la primera palabra, y por ello lo primero que se debe hacer cuando se habla con alguien que ha pasado por situaciones de sufrimiento, de dolor, es escucharlo. Podríamos decir que la primera piedra de la apologética cristiana no es una palabra, sino que es un silencio. Obviamente esto no significa que no tengamos nada a decir. Alistair McGrath compara la reflexión teológica sobre el mal a un balcón desde el cual puedes contemplar la calle, y aunque no es lo mismo que estar en ella, la visión sirve para guiarnos mejor cuando caminemos por las aceras. Aunque ello no quite que a veces, pues, cuando pasemos por situaciones, digamos, de sufrimiento, no sintamos también la desorientación que nos invade. Generalmente los que objetan la existencia de Dios, su naturaleza bajo el problema del mal, lo hacen de dos maneras posibles. La primera es la que habitualmente se designa como la forma evidente del problema. Es decir, el tema del mal pone entredicho la existencia de Dios, o al menos algunos de sus atributos, tal como los hace el teísmo clásico. La segunda es la forma lógica del problema. Es decir, el mal hace imposible, de manera radical, diríamos, la existencia de Dios. En general, por tanto, se distingue un poco por su radicalidad, ¿no? La primera pone en duda la existencia de Dios y sus atributos, la cuestiona, y la segunda niega esa existencia. Es interesante notar que ambas formas han predominado en periodos históricos distintos. La forma evidente del problema es la más antigua, se produce en la antigüedad en un contexto de creencia en la existencia de Dios o de la divinidad, para decirlo en términos quizá no tanto de un Dios personal como entendemos nosotros, tanto si hablamos de la cultura y filosofía grecorromanas como si lo hacemos ya en el contexto del cristianismo. El problema del mal, especialmente del sufrimiento humano, se ve como un problema que pone en cuestión sobre todo los atributos de la bondad y la omnipotencia divinas. La forma lógica del planteamiento, en cambio, es más reciente. Arranca, podríamos decir, en el contexto de la Ilustración. Dios se sienta en el banquillo ante el tribunal de la razón, que es el juez que debe juzgarlo todo y someter la existencia del mal y de Dios a su arbitrio, a su escrutinio. La forma lógica del problema es la postura predominante hoy por los que utilizan ese tema del mal como un argumento contra la existencia de Dios. Es lo que el filósofo teísta Alvin Plantinga denomina natural theology, entendiendo por tal la empresa de los filósofos que, contrariamente a las pretensiones de la teología natural, de la natural theology, pretenden que a partir del orden natural se puede inferir la existencia de Dios. En cambio, estos filósofos que integraríamos en esto que hemos llamado natural theology parten del problema del mal para concluir que la creencia en Dios es demostrablemente irracional o no razonable. Es decir, para el ateo, cada mal que hay en el mundo es una evidencia contra la existencia de Dios. Y como hay mucho mal, la evidencia parece ser muy grande. Por ello, el ateo entiende que tiene presunción de ateísmo, como lo denominó Anthony Flew. Es decir, es inocente de ser ateo hasta que no se demuestre lo contrario. Y es el teísta, el que cree en un Dios creador y providente, el que debe demostrar que su postura es la correcta. Ahora bien, fijémonos que aquí hay un poco de trampa, podríamos decir. El ateo no tiene por qué disponer de esa presunción de inocencia. Uno no puede objetar la evidencia del mal en el mundo si no la contrasta frente a la evidencia del bien. De hecho, el ateo tiene un profundo sentido moral, si es honesto. El ateo se arguye el mal contra Dios porque piensa que si hay un Dios, entonces este ha de ser justo. Pero el ateo pasa del cuestionamiento del carácter de Dios a la negación de su existencia, olvidando que incluso una cámara de tortura necesita de un diseñador.
El problema es que al no admitir una discontinuidad en la creación, una irrupción del mal, lo que nosotros diríamos la caída, el ateo se queda sin el Dios justo que en el fondo reclama y sin explicación ni del bien ni del mal. El creyente parte inversamente de la acumulación de evidencias del bien en el mundo, aunque su problema sea el mal. Pero admite que si hay mal es porque hay una disrupción en la creación, algo anómalo. Estas dos posturas, el creyente y el ateo, en el fondo, ambas pueden ser honestas. No hemos de pensar que, desde nuestro punto de vista cristiano, el ateo es una persona deshonesta. Muchas veces el teísmo, la creencia, o el ateísmo, la falta de creencia, es un camino, es también una experiencia vital y tiene un recorrido. El mismo Anthony Flew, que he mencionado antes, que habla de la persecución del ateísmo, es un ejemplo, porque él mismo pasó de la evidencia del mal a la evidencia del bien y dijo el ateísmo. La suya fue una búsqueda sincera. En este sentido hemos de entender que muchas veces nuestras posturas son posturas existenciales y que vienen condicionadas por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, y que la vida es un largo camino donde nuestras posturas y nuestras vivencias muchas veces pues, nos orientan en un sentido. Bien, dicho esto, hay como dos momentos históricos relevantes respecto a este tema del mal. Es decir, en esta historia de la acusación contra Dios, podemos decir, hay como dos momentos estelares que tienen que ver con dos formas de mal. Una es el mal natural y otra es el mal moral. El mal natural, me refiero al mal que se produce por los efectos de la naturaleza, enfermedades, etc., tiene, digamos, como punto culminante del debate respecto a esta forma de mal el terremoto de Lisboa de 1755, en el que murieron miles de personas y tuvo una enorme repercusión intelectual sobre el tema de la providencia divina. Pensemos que estamos en plena Ilustración, con la confianza en la razón, y donde la forma predominante que se ve a Dios es el deísmo, es decir, la visión de un Dios que ha creado, pero que se ha desentendido, digamos, de su creación. Pero sigue de alguna manera sus leyes que ha establecido en un principio gobernando este mundo. Ante el desastre de Lisboa, todo esto se viene un poco abajo. Voltaire, en un poema escrito para dicha ocasión, abandona esa fe deísta en la providencia y afirma que no se puede admitir el mal, que el mal contribuya, como muchos argumentaban, al bienestar general del mundo, que el mal sea algo necesario. En cualquier lugar, en cualquier caso, sin abundar más en el terremoto de Lisboa mostró que el mundo no siempre es una casa agradable. Y el ser humano piensa entonces que ya que no podemos controlar el mal natural, al menos en lo moral, sí seamos legisladores, que podamos controlar nuestro destino, nuestro progreso moral. Esto es lo que aspira a una ilustración como la de Kant, para quien el hombre ya ha llegado a su mayoría de edad. El objetivo es que sepamos crear un mundo con leyes morales que, si puede ser, tengan casi la misma fuerza, obligatoriedad, que nos obliguemos a nosotros mismos, con la misma intensidad que lo hacen las leyes naturales. Pero podríamos decir que este sueño acaba, y este es el segundo momento histórico fundamental que tiene que ver con el mal moral, en el Holocausto, en Auschwitz. Lo que trae a colación Auschwitz, que es la mayor expresión del mal moral, es, como decía, el fin de ese sueño ilustrado. Si en Lisboa el hombre siente que la naturaleza les extraña y que no la puede dominar, como dijo el filósofo Adorno, tras Auschwitz el hombre siente que no puede vivir ya en el mundo de los hombres como su hogar, porque, como diría Sartre, el infierno son los otros. Y puede que sea difícil creer en un Dios que no se ha visto a pesar de sus obras, lo cual es ya una definición de la fe, ¿no? Pero lo que ya no es sostenible después de la Shoah, del Holocausto, es creer en el hombre a quien sí hemos visto. Y lo hemos visto con sus hechos. Auschwitz revela de qué es capaz el ser humano. De qué homo, que hay el hombre. De forma interrogativa lo expresó también Primo Levi en el título de su primera obra, si esto es un hombre. Esto se preguntaba al superviviente de Auschwitz, refiriéndose a los hombres prisioneros de Auschwitz. ¿Qué queda de su humanidad? En la película de Claude Lanzmann, Shoah, una película que dura 9 horas, la podéis ver en episodios, es bastante dura, pero es muy reveladora al mismo tiempo. Vemos, por ejemplo, el testimonio de Abraham Bomba, un judío obligado a colaborar en las cámaras de gas, que tuvo que cortar el pelo y arreglar a sus propios familiares antes de ir a morir en las cámaras de gas.
aunque ese hombre se sobrevive, podemos preguntarnos hasta qué punto podemos seguir siendo hombres. ¿Puede uno seguir siendo hombre después de esas experiencias, ¿no? ¿Hasta qué punto muchas veces podemos seguir igual que antes de pasar por experiencias de sufrimiento y experiencias duras? Pero la pregunta de Primo Levi, el si esto es un hombre, también va dirigida a la humanidad de quien estaba fuera. Es decir, la pregunta por la humanidad también va dirigida, puedo decir así, a los que estaban fuera, a nosotros, podríamos decir, ¿no? Porque muchas veces, como la historia del buen samaritano, en realidad quien debe mostrar quién es el prójimo, quién es el ser humano, no es el que socorre o el que debe socorrer al que está en peligro. Es decir, nuestra humanidad, el ser prójimo, se demuestra cuando atendemos a aquel que necesita de nosotros, ¿no? ¿Y cuántos en esos momentos de dolor, en esa terrible tragedia que fue Auschwitz, miran a otro lado? ¿Cuántas veces no hacemos? Quizá no haríamos, no hubiéramos hecho lo mismo nosotros en la misma situación. Siempre hemos visto el Holocausto como algo diabólico. Y por supuesto que hay personajes que como Hitler así lo parecen, ¿no? Pero si vamos más allá, vemos que muchos colaboraron o fueron diferentes, personas corrientes, ciudadanos corrientes, fueron indiferentes de la manera, digamos, más normal, más cotidiana posible, incluso sin motivos de maldad o de odio hacia los judíos. Es lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Para mostrar que muchas veces el mal no tiene profundidad, no tiene grandes motivaciones. Basta con conformarse a la autoridad, con pensar que el sufrimiento de los otros no nos compete, que las injusticias cosa de los políticos, no de nosotros, conseguir con nuestros trabajos cotidianos, con obedecer las normas, la ley. Y la pregunta de Primo Levi, si esto es un hombre, también va dirigida, o también podemos dirigirnos a nosotros muchas veces como creyentes, a los que somos cristianos, ¿no? Porque muchas veces los cristianos hemos sido más religiosos que buenos samaritanos. El cristianismo contribuyó bastante históricamente a esta tragedia de los judíos. A los judíos se los dijo al comienzo del triunfo del cristianismo, de su institucionalización, se les dijo no podéis vivir como judíos. Más tarde se les dijo no podéis vivir entre nosotros y se los encerró en los guetos. Y eso pavimentó el camino para la indiferencia cuando finalmente se les dijo simplemente no podéis vivir. Está bien hablar de la Iglesia confesante en Alemania que se opuso al nazismo, pero también deberíamos recordar que eso fue una oposición minoritaria. Y a veces antes de hacer apologética de los ejemplos cristianos, heroicos, podríamos decir, debemos con honestidad también reconocer los errores que históricamente ha cometido el cristianismo y no silenciar. Yo creo que en el ejercicio de examen honesto hay mucha más apologética que en cualquier defensa que solo pretenda resaltar esos casos ejemplares. Porque si no, estamos haciendo propaganda y no apologética. Como vemos, pues, Auschwitz casi habla más del hombre que de Dios. Ello no significa, obviamente, que la pregunta a Dios del por qué permite a veces estas cosas no siga siendo pertinente. Y esto nos adentra ahora podríamos decir, en el tipo de respuestas, de abordajes que se ha hecho a estas cuestiones desde una perspectiva teísta, de la creencia en un Dios. Una es lo que se ha llamado las teodiceas, y simplemente voy a describirlo muy, muy brevemente. Es la visión que se ha intentado dar desde la filosofía cristiana o monoteísta en general, en la que se ha intentado razonar contra quienes se oponen a la compatibilidad de la existencia de Dios o de sus atributos con la existencia del mal. Normalmente se centran en por qué Dios ha permitido ese origen del mal y por qué hay un mal, digamos, excesivo, muchas veces no equitativo, más repartido, que no siempre se sufre en función de los méritos, podríamos decir, en el mundo. No es de extrañar tampoco que fuera la Ilustración cuando se acuñó este término, que teodicea significa literalmente defensa de Dios, aunque se puede aplicar retroactivamente a obras como, por ejemplo, la Ciudad de Dios de San Agustín. Pero como dice Juan Antonio Estrada en un libro muy interesante publicado en Trota, La imposible teodicea, lo significativo es que la teodicea deja de plantearse como pregunta por el sufrimiento humano en un contexto religioso, como pasaba anteriormente, en esa forma más evidente del problema,
para desplazarse al ámbito de la razón secular que actúa como un juez y que ve en el mal un obstáculo para la afirmación racional. Las teodiceas en general giran en torno a los atributos de la omnipotencia divina y de la bondad, a la vez que también al tema de la libertad humana por otro. Este tipo de argumentos ya tienen su origen antiguo en obras como, por ejemplo, el Libre Albedrío de San Agustín, y vienen a decir que es bueno y no es lógicamente posible que Dios evite el mal moral si ha decidido dar vida a seres libres con capacidad para escoger el bien y el mal. Es decir, Dios, por decir así, tiene que limitar su acción para que el hombre pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda escoger. Una particularidad de este tipo de teodiceas es la que se llama de la formación de las almas, que tiene su origen ya en el cristianismo oriental, especialmente en Ignacio. Este distinguía entre, a partir de una mala traducción del hebreo, entre la imagen, entre el hombre como imagen y el hombre como semejanza de Dios. Lo primero, el hombre como imagen de Dios, nos viene dado por el hecho de ser criaturas y llevar así el sello del Creador. Lo segundo, el ser semejanza de Dios, es algo que se alcanza con el tiempo. Es una meta, no es tanto un hecho. Viene por nuestro progreso moral, pero para ello hemos de ir escogiendo cómo queremos ser y cómo queremos vivir. Esta visión optimista, podríamos decir, del ser humano, de la naturaleza humana, ha sido desarrollada también por otros filósofos posteriores, incluso en el siglo XX. Y argumenta, en el fondo, en sus distintas versiones de distintos filósofos, que habrá un momento en que, fruto de esa elección humana, el bien resultante, quizá con un poquito con la ayuda de Dios, acabará sobrepasando el mal. Esta teodicea del bien mayor, en definitiva, o de la formación de almas, se centra pues en que un Dios bueno permite el mal porque sin él no podrían haber mayores bienes. Si no hubiera ningún tipo del mal, valores como la justicia, la solidaridad, la compasión no podrían ejercerse en un mundo perfecto porque ya no serían necesarios. Si no hubieran, por ejemplo, ningún mal natural como un terremoto o un mal moral como el holocausto, no tendríamos la posibilidad de ejercer, por ejemplo, la solidaridad ayudando a los damnificados o a las víctimas. Todos estos valores y experiencias se perderían en un mundo perfecto en el que Dios no hubiera permitido el advenimiento del mal. El problema es que, ¿cómo se mide esto? Es difícil responder a preguntas ya clásicas como las formuladas por Dostoyevsky o Albert Camus en esta obra que ahora vuelve a estar de actualidad, La peste, ¿no? ¿De qué sirve el sufrimiento prolongado de un inocente como niño, ¿no? Y no es precisamente lo que se esgrime contra este mundo, contra esta creación, que a veces hay demasiado mal, más del que podemos admitir. Tal vez muchas personas preferirían un mundo con menos mal, aunque ello implicara menos libertad y que Dios interviniera, que no se limitara en su poder, que hubiera impedido los campos de concentración, los gulag, por decir los hechos revelantes de nuestro siglo pasado, ¿no? Ciertamente las teodiceas tienen a veces semblanzas, incluso raíces bíblicas, podemos decir, ¿no? Porque por supuesto que podemos hablar del libre albedrío y que Dios permite que vengan males para que vengan mayores bienes, por supuesto, y por supuesto que Dios se limita para dejarnos crecernos como personas, ¿no? Pero el problema es que de este tipo de respuestas es cuando se convierten en un sistema, por decir así, que pretenden abarcarlo todo, que pretenden explicarlo todo, y entonces el mal se ve casi como algo necesario. Parece que la presencia del mal en el mundo quede como justificada, ¿no? Y obviamente esta no es la visión bíblica, la visión cristiana. El mal siempre, si me permitís un juego de palabras, siempre es malo. No es lo que Dios deseaba ni tenía planificado, ¿no? Muchas veces este tipo de respuestas de las teodiceas parecen más una respuesta desde la tranquilidad de un despacho. No es tanto del despacho de un estudio, no es tanto un consuelo para la víctima, sino que muchas veces pues, bueno, se utilizan para nosotros como espectadores, como lectores, podemos decir, sobre lo que es la libertad, sobre el progreso moral, sobre las cosas que como seres humanos pues, nos puede reportar el mal, pero como decía, pues esto leído desde un sofá, desde una buena butaca, es muy, muy sencillo, ¿no? Consuela poco a las víctimas, podríamos decir, este tipo de explicaciones, ¿no? Son respuestas que quizá funcionan a nivel teórico, pero que fallan bastante a nivel emocional.
El valor de la teodicea como tal reside en todo caso en que al menos combate esa percepción de ateísmo, de inocencia del ateísmo que decíamos antes, ¿no? Que ataca la fe en base al tema del mal, ¿no? Porque muestra que hay razones para pensar que la existencia de Dios es compatible con la existencia del mal, ¿no? En todo caso, lo que estaría en cuestión es qué tipo de Dios es este, ¿no? Que permite el mal y que permite muchas veces el sufrimiento. Y esto nos lleva un poquito al segundo tipo de abordaje, que es digamos, el que podríamos decir el bíblico, el cristiano, ¿no? Y aquí, como supongo que muchos sois creyentes, pues probablemente lo que diga no vaya a decir nada nuevo, ¿no? Y si algunos no sois creyentes, pues bueno, supongo que sea por cuestiones culturales de nuestro país, pues os sonarán muchas de las cosas que diré, ¿no? Y que las digo un poco desde la fe, obviamente, pero bueno, evidentemente aquí estamos hablando ya desde una postura y desde una determinada perspectiva como la tenemos todos, ¿no? Este tipo de abordaje bíblico no resuelve, obviamente, todos los problemas del mal. No es una perspectiva griega, podríamos decir, filosófica, conceptual. Es una perspectiva hebrea, más práctica. No nos da un completo por qué, pero sí nos explica el origen y, podríamos decir, la solución o el fin del mal, ¿no? Nos permite, como volviendo a ese ejemplo de Alistair McGrath, ¿no? Tomar la perspectiva desde el. Y debemos considerar varios pilares, muy brevemente, del mensaje bíblico sobre el mal. El primero de todos es el tema de esa discontinuidad que decíamos antes que el ateo no admite o no considera, ¿no? Y que le ponen problemas. La caída. Para el judaísmo y el cristianismo, Dios lo creó todo bueno y digno de su complacencia, ¿no? Y el hombre mismo también fue creado como hombre y mujer, como imagen de Dios y con el propósito de gobernar como virrey esa creación, ¿no? Y es la culminación de esa bondad de la creación. Somos nosotros mismos lo más bueno que Dios ha creado, ¿no? Y a diferencia de las cosmologías de Babilonia, como Liguma Elis, por ejemplo, es una cosmología típica del Oriente Medio, para el cristianismo el mal no forma parte del mundo con su constitución. No hay dos principios previos al mundo, el bien contra el mal, Marduk contra Tiamat, una divinidad buena luchando contra otra mala. No hay maniqueísmo posible en el cristianismo. El mal es algo advenido a la creación, tiene fecha de nacimiento, podríamos decir. Es el momento en que el hombre, por querer ser como Dios, acaba o empieza a ser un demonio. Y esto explica el mal natural y el mal moral, la maldición sobre la naturaleza, como los terremotos, el principio de los males que nos infligimos unos a otros, como Auschwitz. Dios ha dejado el mundo a su curso y ha dejado que el hombre quiera ser como Dios. No podemos vivir en su casa diciendo nosotros cómo es de vivir en ella. Y esta es la diferencia con el planteamiento ateo. Para el cristiano es posible explicar ambas cosas, el bien y el mal, el sentido del hogar del mundo y al mismo tiempo el sentido de que vivimos exiliados de él. El segundo pilar es el de la redención y la resurrección, poner estos dos conceptos juntos. Y en este sentido me gusta el libro de Job mismo, porque es paradigmático, porque no es el escrito de un ateo que se queja de Dios. Muchas veces consideramos que los ateos o los que no creen en Dios por el tema del mal, pues da la impresión, a mí me da la impresión que parece que se nos acusen de que el cristiano obvia ese tema. Y no hay ningún otro libro, ninguna otra religión en que hable tanto del mal y afronte tanto el problema del mal como el cristianismo. Y además afirmando que es algo real, no es un sueño como el budismo, no es una ilusión, el mal es real, el mal duele. Pues bien, el libro de Job es el libro de alguien que creyendo en ese Dios se queja o reclama explicaciones, digamos, ¿no? de por qué el mal natural, el mal moral, ¿no? Es la queja del justo que sufre y se pregunta por qué muchas veces el mal está tan mal repartido, podemos decir, ¿no? Sabiendo o partiendo de que hay un Dios justo, ¿no? Al punto que se pregunta el mismo Job si ese diseñador, jugando con esa metáfora que he comentado al principio, no lo está torturando, no lo está poniendo al mismo en una cámara de tortura y dolor, ¿no? Vemos al final del libro, los capítulos 38 al 41, que no podemos comprender todas las cosas. No podemos comprender muchas veces por qué Dios permite el desorden en su creación. Pero sí podemos ver lo suficiente para saber que hay un ser inteligente, poderoso, que está por encima del mundo
No es un Dios como los dioses griegos que son naturaleza y ya está, que se confunden con ella, sino que es un Dios que está por encima del mundo, por encima de su creación, que afirma estar luchando contra el mal advenido a ese mundo y que, por tanto, interviene en su creación, interviene en la historia. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos que la naturaleza anhela la redención de los hijos de Dios, que está sujeta a vanidad, y esa expresión, la vanidad, y ese anhelo de redención tiene que ver con el sentirse como exiliada, como enajenada de sí mismo, ¿no? Y la historia de la salvación es la historia del fin de ese exilio. Y lo maravilloso de esa historia que intenta acabar con ese exilio es que Dios nos utiliza a nosotros mismos, utiliza a muchas de esas figuras del exilio. El hombre que interroga a Dios sobre el mal es también parte de la respuesta que Dios da. Porque el plan de la salvación integra a Abraham, que salió de su tierra, a Israel, esclavo en Egipto por 400 años, a David, un rey que tuvo que vivir fuera de su propio reino. Todos ellos seres que en muchas ocasiones fueron también un infierno para los otros. Pero todos ellos también anticipos de un camino que conduce al Mesías, quien culmina la paradoja, porque aquel que había creado al mundo tampoco lo sintió como suyo, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y nosotros, como Iglesia, también seguimos ese camino. Como comunidad somos llamados a anticipar esa restauración de todas las cosas. La historia de este libro veterotestamentario de Job acaba con la restauración del patriarca con la vida dichosa, más abundante que el estado anterior a su experiencia de dolor. Pero Job acabó muriendo como cualquier ser humano, porque aparte de solventar el problema de su sufrimiento inmerecido, también tenía que solventar el problema de su muerte, porque Job también tenía pecado y moriría por él. Deseaba pues también la redención personal, algo que solo podía ofrecerle alguien a quien Job entrevió como un pariente, podemos decir, que se hizo prójimo, que se hizo cercano. Esto es lo que entrevió Job, que se cuenta en el capítulo 19 de este libro. Y obviamente aquí hay una referencia, creo yo, al Mesías, ¿no? Al menos así lo hemos interpretado históricamente, ¿no? Es curioso que este capítulo está entre medio del libro, es el capítulo 19, no está al final. Quizá porque un ser humano que no vivió todavía la plena revelación cristiana, esa respuesta, por decir así, no podía ser la conclusión del libro, no podía entreverla plenamente. Pero está ahí como entrevelada, ¿no? Somos nosotros los que entendemos plenamente el significado de todo lo que está diciendo Job allí. En cualquier caso, ese redentor, ese pariente cercano, ese prójimo, asumió él mismo el sufrimiento que jamás mereció. Y lo hizo interrogando también a Dios. ¿Por qué me has desamparado? Lo hizo desde el dolor más profundo que jamás un ser humano pueda expresar. Sin respuesta, abandonado por su padre, exiliado de Dios mismo. He ahí el hombre, he que homo. Pero no prevalecerá. Y todo lo que nos muestra esta historia de Job es, contrariamente a lo que dice la teología natural, a pesar del mal en el mundo, el carácter de Dios es revelado como el de un Dios omnipotente, bueno, no solo por la creación, sino también por cómo muestra su bien, ofreciéndose a sí mismo, y muestra su poder y su esperanza para nosotros al resucitar al tercer día. No tenemos todas las respuestas, ¿cierto? No tenemos todos los porqués, ni tampoco todos los paraqués, pero sí tenemos lo suficiente para poder seguir viviendo y enfrentar la vida con todas sus circunstancias y con todos los viricuetos que muchas veces nos depara su camino. Y el último pilar que quiero comentar, y con esto acabaré, y estoy contento porque tenía miedo de yo mismo de ser demasiado largo y creo que más o menos estaré dentro de lo estipulado con Javier. El tercer pilar es el del juicio. La reacción y la resurrección no se puede separar del tema del juicio. Porque Dios un día pondrá fin a esta historia, interrumpirá la historia, intervendrá de manera decisiva y lo hará a través de ese resucitado, del resucitado, a quien ha designado también como juez. Esto es lo que anunció Pablo en Atenas. A este Jesús que ha resucitado
Él mismo también juzgará un día al mundo. Y es interesante y, bueno, como veis, estoy tomando ahora aquí una licencia casi filosófica, ¿no? Tenía que decir algo más de filosofía y que aprovecho al final, ¿eh? Porque creo que en este discurso de Pablo en Atenas, ante los filósofos, ante los religiosos de su tiempo, hay como dos maneras de entender el mundo, que es lo que de una manera metonímica, de una manera simbólica, se ha llamado Atenas y Jerusalén. O, si queremos, tomando términos, por ejemplo, de San Agustín, lo que podemos decir la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Pablo hace discurso en el Areópago. Es una montañita pequeñita, he estado con Pablo allí, que está delante del Ágora y donde está todo el centro religioso, social de la antigua Atenas, ¿no? Al Areópago significa algo así como la montaña de Ares, que es el dios de la guerra. Y cuenta Esquilo, uno de los autores de tragedias griegas, en una obra, en la Orestiada, que en esa montaña se fundaron las leyes de Atenas. Allí se hizo posible, por decir así, un mundo de convivencia entre los hombres. Se explica que una serie de crímenes pasados amenazaban con destruir la convivencia mediante una cadena de venganzas y violencias sin fin. Y finalmente las erinias, que eran las diosas, digamos, de la venganza, que ponían justicia, deciden poner fin a esa situación porque si no sería imposible, no se podría vivir. Y así se funda la ciudad de Atenas, estableciéndose un pacto allí en el Areópago. De esta forma, las erinias se dice que dejan de ser las diosas vengadoras y pasan a ser las Euménides, que significa las diosas hospedadoras, las diosas que hacen un mundo habitable y que protegen la ciudad. Este relato, aun si es un mito, contiene su verdad histórica. El mundo, podríamos decir que es mundo al precio del olvido, de pasar página. Dice Esquilo que no hay resurrección y que hay que olvidar la sangre derramada. Y que, por tanto, por decir así, hay que tirar para adelante. Eso también sucedía en los tiempos bíblicos. Muchas veces las ciudades se edificaban literalmente sobre la sangre derramada del enemigo. Y en realidad eso es lo que ya sucede desde la primera ciudad en la Biblia. La primera ciudad en la Biblia sabéis que la edifica Caín, ¿no? Claro, no es casual entonces que todo esto Pablo hable de la resurrección y del juicio allí en Atenas. Está confrontando una visión bíblica con la visión, digamos, no ya solo griega o de Atenas, sino con la visión, podemos decir, lo que es muchas veces la historia de la humanidad, ¿no? El pasar página, el fundar las cosas sobre el olvido de las víctimas, del sufrimiento, que muchas veces la historia avanza sin reparación a todos aquellos que sufren, ¿no? De ahí la importancia de Auschwitz, ¿no? Porque es algo más que un hecho histórico, un acontecimiento producido por manos y mentes de unos locos, ¿no? Pensar que Auschwitz, pensar en las cámaras de gas, es el lugar donde el crimen se comete de manera que queda negado en su propia ejecución con la desaparición de las víctimas, ¿no? Y eso revela quizá de forma extrema, de forma máxima, ¿no?, lo que es el desprecio por la vida humana, ¿no? El crimen, el mal e incluso el intento de su ocultación y del olvido, ¿no? El olvidar la sangre derramada, ¿no? El pensar que no habrá resurrección, no habrá juicio y por tanto tiramos para adelante, ¿no? Muchas veces incluso justificándose los males en nombre del progreso, ¿no? Como sucede con el colonialismo, como sucedió con la explotación del capitalismo y bueno, tantas cosas que podríamos pensar y que nos vienen a la mente, ¿no? De cierta manera esto ya lo supo Israel en Egipto, ¿no? Porque cuando vemos las pirámides de Egipto podemos pensar solo en la belleza de esos grandes mausoleos, ¿no? Pero lo que queda oculto es que esos mausoleos también fueron las tumbas de quienes construyeron esas pirámides. Por ello decía el filósofo Walter Benjamin, muerto en España, en Portbou precisamente, que no hay cultura que no sea también documento de barbarie. La Biblia, desde su inicio hasta su final, presenta la historia como la lucha de esa ciudad que oculta la sangre derramada y la ciudad de Dios que se basa en la sangre inocente de Jesús. Por ello, el libro que cierra la Biblia, el Apocalipsis, podemos decir que es precisamente el libro en que se desvela lo oculto, ¿no? El que muestra la realidad sepultada sobre la que escribe la historia humana. Y ante el clamor de hasta cuándo, se nos dice que no hay un pasar página, sino que los sellos de la ira y la justicia de Dios son desatados y los libros de los actos de los hombres son abiertos.
Y la historia acaba con Dios morando entre los hombres, con la Jerusalén celestial descendiendo a la tierra, para que este mundo venga a ser un mundo digno de ser habitado por los seres creados a imagen y semejanza de su creador. Y para terminar, una referencia a mi estimado Chesterton, ¿no? Como decía Chesterton, la historia de la salvación expresa ese anhelo de regresar al lugar que hemos perdido, algo presente en todas las culturas religiosas. La historia de la salvación es como la historia de aquel marinero que viaja y que al llegar a una orilla cree descubrir un país nuevo cuando en realidad ha vuelto a su patria, ¿no? Y esta es también la historia, por terminar, del ser humano. La historia de la salvación, la historia de la redención, la historia de la vuelta al paraíso de donde fue expulsado y al que anhelamos siempre regresar. Pues aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por tu exposición, donde hemos escuchado cosas de apologética, de historia, también ese aspecto, por supuesto, bíblico que no podía faltar y filosófico que tampoco podía faltar en una exposición así. Bueno, vamos a tener ahora un tiempo para intervenciones, preguntas, aportaciones que queráis realizar. Y como en este sistema de Zoom esto a veces es un poquito complicado, pues me vais a permitir que haga de moderador. Si alguien quiere intervenir, pues hay una opción que es levantar la mano. Otra opción sería que mandarais vuestras preguntas por el chat y la otra sencillamente pues encender vuestro micrófono, vuestro vídeo y podéis intervenir con alguna pregunta o algún comentario. Pues abrimos ahora este tiempo. Yo voy a romper, mientras vais decidiendo si queréis intervenir o no, yo quería, David, sí comentarte algo que me ha llamado la atención, que cuando has hablado de la apologética en general, una apologética que parte de una actitud cuya primera acción no es la palabra, sino el silencio, es decir, escuchando antes que hablando. Y luego también te has referido un poquito más adelante en la efectividad de una apologética que haga un ejercicio honesto de verdad. Es una verdad que reconoce a veces los propios errores, los propios fallos de la historia. Y decías que este tipo de apologética puede ser más efectiva que esta otra apologética que consiste en ir repitiendo de una manera un poco machacona argumentos ya manidos que se utilizan con mucha frecuencia. Bueno, te dejo esa pregunta o ese comentario si quieres añadir algo más. Y luego ya sabéis, libremente ponéis vuestro micrófono, vuestra cámara y podéis intervenir. Bueno, pues si quieres, lo único que vamos a abundar un poco en lo que he dicho antes, lo que dices tú. Por ejemplo, respecto a lo primero del silencio, sí, creo que muchas veces, bueno, eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Nos gusta más hablar que escuchar, ¿no? Y a mí me pasa, ¿eh? Yo a veces soy muy locuaz, a veces soy muy callado, pero a veces soy muy locuaz. Y a veces casi queremos dar las respuestas antes de que nos formulen las preguntas, ¿no? Yo recuerdo una vez que en una charla precisamente sobre el tema del holocausto, una persona me preguntó, ¿qué le dirías a una persona que ha pasado por el holocausto? Y bueno, yo me puse en situación y digo, pues lo primero que haría es callarme. Dejar que él hablara y que hablara bastante. Y en todo caso, de manera muy humilde, intentar dar mi visión, pero no como quien le enseña a alguien, ¿no? Sino como el que intenta ayudar a esa persona, ¿no? Y creo que muchas veces, pues, el silencio también es hablar, ¿no? También es una respuesta. En este caso, pues, es el hecho de decir, oye, te comprendo, te entiendo y, bueno, luego a lo mejor te diré lo que yo a lo mejor pienso o lo que estoy de acuerdo o no, ¿vale? Pero lo primero que tienes que hacer es que la persona exprese lo que quiera decir, ¿no? Lo que quiera significar, ¿no? Y lo segundo del tema de honestidad es que yo cada vez estoy más convencido que muchas veces cuando hablamos del ateísmo decimos que el ateísmo para atacar al cristianismo o a la fe hace como una caricatura de la fe, ¿no? Pero a veces a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿no? Hacemos una caricatura de los argumentos o de las objeciones que pone el ateísmo, ¿no? Bueno, la persona que tiene dudas o que está en perplejidad, por decir así, ¿no?
Y digo porque muchas veces pues, queremos también defendernos pues, haciendo otra caricatura, que es la caricatura de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces pues, hablamos de los grandes bienes que ha aportado históricamente el cristianismo y olvidamos también los males que ha hecho, ¿no? Entonces, cuando uno dice los males que el cristianismo ha hecho, lo reconoce y como ha hecho, por ejemplo, pues a veces la iglesia en alemán ha pedido disculpas, eso ahí también estás, quizá no intelectualmente haciendo una defensa de la fe, pero sí que estás practicando en primer lugar los valores cristianos, ¿no? Que quizás son esos valores mismos del perdón, de la reconciliación, de mirar por el otro, los que faltaron, ¿no? Cuando época del nazismo o en otras épocas, ¿no? Y además es un tipo de apologética que ya se ha utilizado. Yo últimamente he estado leyendo sobre el tema, por ejemplo, de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud, y testimonios de esos que decíamos, ¿no? Que tenemos que escuchar antes de hablar nosotros, ¿no? De testimonios de los que pasaron por esa esclavitud, ¿no? Que lo han dejado escrito, ¿no? Y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Pero en sus escritos atacan a aquellos que defendían la esclavitud muchas veces desde países teóricamente cristianos, ¿no? Y los atacan precisamente utilizando los argumentos cristianos, los argumentos de la Biblia, ¿no? Es decir, haciéndoles ver que el verdadero cristianismo no puede tolerar esas cosas, ¿no? Y que el verdadero cristianismo pues, tiene que ver con la liberación del ser humano, con la práctica de la justicia, y que aquellos que están haciendo estas cosas están, por decir así, aplicándose a sí mismos lo que ellos muchas veces dicen de los ateos o del mal que hay en el mundo, ¿no? O sea, ellos mismos estaban practicando aquello que ellos condenan, ¿no? Incluso a veces desde los púlpitos, ¿no? Es decir, los valores cristianos se han de practicar, no solo se han de enunciar, ¿no? Y cuando se denuncia por las malas prácticas del cristianismo a nivel histórico, pues eso también es reivindicar los auténticos valores cristianos, ¿vale? Bueno, creo que me estoy enredando un poquito. Bueno, gracias, David. No sé si Manuel Adán querías comentar alguna cosa. Si no, pues tenemos en el chat un comentario y pregunta de Samuel Jiménez que dice: buenos días, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Quería preguntarle sobre el estado de la sociedad en el siglo XXI en cuanto a los argumentos en contra de la existencia de Dios. ¿Cree que ahora el foco de este contraargumento se encuentra en la moralidad más que en la razón filosófica o existencialista? Dice: espero haberme explicado bien, gracias. Gracias, Samuel, por la intervención. Sí, pediría si me pudieras precisar un poquito más la pregunta. Es decir, cuando dices si se encuentra más en la moralidad... Pone que el foco, cree que ahora el foco de este contraargumento... Bueno, está Samuel, si quieres intervenir sí, por favor. aclarar la pregunta. ¿Podrías desarrollar un poquito más la pregunta? Y luego damos paso a Manuel. Vale. Sí, hola, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la exposición, me ha resultado muy interesante. A ver si me puedo explicar bien. Me refería un poco más que si se está poniendo el foco pues, en asuntos de moralidad que yo creo que están muy en la actualidad, de moralidad bíblica o de nuevas ideologías, más que en la propia pregunta de ¿podemos realmente ver de manera científica la existencia de Dios? Vale. Sí, creo que entendía que ibas por ahí, pero digo, bueno, por si, como el chat a veces es muy breve, por si querías profundizar en ello. Bueno, yo la verdad que cuando he tratado estos temas, por ejemplo, en el libro hay alguien ahí que presentaba antes Javier, la verdad que lo he hecho más desde la parte de vista de los argumentos tradicionales, ¿no?, sobre la existencia de Dios. Pero es cierto que también hay... bueno, que muchas veces uno cree o no cree en función también de cómo vive, ¿no?, o de cómo siente, ¿no? Y muchas veces en nuestra sociedad que hay una serie de cosas que a nivel de moralidad que no se sienten, no se ven o no se viven como nosotros normalmente pues entendemos, pues es evidente que claro que la visión de Dios es como un obstáculo, ¿no? Aunque también creo que hay una cierta confusión muchas veces, ¿no? Yo creo que también desde el cristianismo también hay muchas posturas en muchos temas, no sé, por ejemplo, de sexualidad, ¿no?
Hay muchas posturas ahora con todas las reivindicaciones que hay de, no sé, de los colectivos LGTBI y todo esto, ¿no? Y hay respuestas diversas y varias, ¿no? Y entonces la gente de la calle yo creo que también se da cuenta que hay, bueno, variedad de posturas, ¿no? Y variedad de perspectivas, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá en general muchas veces el rechazo a, no sé si decir a la existencia de Dios o que Dios pueda intervenir en mi vida, viene muchas veces por miedo, ¿no? A que Dios pues pida de mí determinada moralidad o que tenga que cambiar mis perspectivas o mis prácticas, ¿no? Es decir, en cierta manera no deja de ser cierto que muchas veces el hombre, se dice que a veces la religión viene por el temor a la oscuridad, ¿no? Pero también muchas veces la increencia viene por el temor a la luz, ¿no? Y creo que es cierto que muchas veces el ateísmo, sea teórico, sea práctico, es decir, sea por convicción o porque en realidad pues vives como si Dios no existiera, muchas veces también está en función de nuestros valores morales y de cómo queremos vivir nuestra vida. Ahora, el debate en este sentido de existencia de Dios, moralidad y todo esto, la verdad es que no es un debate que yo me haya metido demasiado. Bueno, no sé si te respondo mucho, pero en cualquier caso, como se dice, doctores tiene la Iglesia, también está aquí Javier, que si quiere hacer alguna aportación al respecto, pues le cedo la palabra. O si alguien queréis comentar alguna otra cosa. Creo que podemos intervenir todos. Lo difícil es hacerlo de manera ordenada, y os pido un poquito de paciencia si queréis intervenir. Creo que Manuel Adán quería hacer algún comentario y no sé si después Arturo Dextre ibas a comentar algo. Manuel, sí. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Durante más de la mitad de mi vida he sido agnóstico. Ahora soy cristiano reformado, y siempre me llamó mucho la atención eso de que se asociara el mal a Dios, o que por lo menos él lo estaba inherente dentro de la propia creación. El Wittgenstein, que bueno, si nos atenemos al mal como tal, está mucho antes de la creación del hombre. O sea, por ejemplo, aunque en la Biblia no se dice, se supone que hubo una rebelión de ángeles y que en esa rebelión de ángeles hubo unos ángeles que tomaron partido por considerarse que podían ser iguales o más que el propio creador, ¿no? Y bueno, y también tenemos los antecedentes explicados ya desde el cristianismo, de primeramente los gnósticos y luego posteriormente Orígenes, ¿no?, sobre cuáles habían sido los orígenes del mal. Yo creo que eso es una pregunta hoy día que es absolutamente incontestable. Nosotros, como cristianos creyentes, lo que sí debemos de saber o lo que sí debemos de creer es que estamos en un mundo que no es nuestro mundo, que es un mundo maligno mediatizado por un barniz de civilización, que de vez en cuando esa civilización se rompe. ¿Dónde? Pues por ejemplo en Yugoslavia, o por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, y sobre todo, más que nada, por todas las guerras que hay. Entonces yo creo que esta pregunta es una pregunta que no tiene respuesta, que todavía no tenemos el suficiente conocimiento bíblico para poder contestarla. Entonces, desde mi punto de vista, esto de la teodicea, de que los filósofos del siglo XVIII pretendieron contestar y tal, pues vamos, que no llegan a ningún sitio. Y yo creo que la mejor definición que se puede hacer a todo esto es que todo va mal cuando el hombre desobedece a Dios. O sea, por ejemplo, la cuestión de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que bueno, que no me pongo a profundizar en el tema, es porque la serpiente, o sea, el diablo, les dice que serán como Dios, que si toman de ese fruto prohibido serán como Dios. Y entonces ahí es donde está la soberbia, la rebelión esa que tiene inherente el ser humano, pues sale en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y luego también hay otra cosa que es importante y que, bueno, aparece en los primeros capítulos del Génesis.
hay gente, hay iglesias que sostienen que hay una brecha que es la segunda creación. En fin, yo lo dejo ahí y que luego que cada uno tome la decisión que considere oportuna, ¿no? Pero que bueno, que todos estos son conceptos que están dentro de la Biblia, pero que no están lo suficiente mediatizados. Y creo que cada uno, ajustándose a la ortodoxia bíblica, pues puede opinar al respecto de múltiples maneras. Nada más, simplemente eso. Gracias, Manuel. Pues David, tu tiempo. Y luego no sé si Arturo quería comentar alguna cosa. Sí, no sé sí, una cosa muy breve. Sí, un segundito. Escuchamos primero a David y luego te paso la palabra, Arturo. Gracias. David, cuando quieras. Sí, bueno, no, lo que ha dicho Manuel era. Sí, Manuel, Sí. Manuel Adán. Bueno, esto es para varios cursos de filosofía o teología, ¿no? Porque ciertamente el problema del mal es amplísimo y toca muchos aspectos y, como decía, ¿no? Abre muchas ventanas, pero no, si nos asomamos no podremos ver todo el paisaje, ¿no? Es un paisaje con brumas, no podemos apreciarlo todo, ¿no? Y es verdad que no podemos responder a todas las preguntas. Lo que hay es una evidencia del mal, ¿no? A mí lo que me parece es que la postura cristiana pues, es coherente con eso, ¿no? Lo enfrenta, ¿no? Y ve que el mal es algo real, ¿no? Y existe y no es una ilusión, ¿no? Como en el budismo, ¿no? Buda es un dios con los ojos cerrados. Cristo, por ejemplo, pensar en una pintura del románico, es un dios con los ojos abiertos, ¿no? O sea, ve el mal, no se esconde del mal, ¿no? Y entonces, obviamente, hay muchas incógnitas y muchas cosas que no podemos saber. Lo que pasa que, bueno, no voy a entrar en comentar todo lo que ha dicho Manuel, porque obviamente yo creo que ha sido más como una reflexión, ¿no? Sobre la dimensión del problema, ¿no? Lo que sí que me interesa destacar es que diría que forma parte de la dignidad del valor del ser humano, de preguntárselo, de cuestionárselo, ¿no? Y dirigir nuestras preguntas a Dios, ¿no? O sea, como decía, no podemos ignorar el tema del mal y incluso escudarnos en decir que sí, que confiamos en Dios. Es cierto, pero eso no impide que no haya el anhelo de preguntar, ¿no? de interrogar a Dios, ¿no? Como hizo el mismo Job, ¿no? Y yo creo que eso realza la postura, la visión del cristianismo, ¿no? Como decía antes, no hay lugar ni religión en la que se cuestione más el tema del mal y se le inquiera más a Dios sobre ello, ¿no? Pensar que en la Biblia está lleno de personajes que interrogar a Dios sobre el tema, ¿no? Incluso temas tan delicados que a veces se nos dice a los creyentes, se nos arroja, ¿no? Como argumentos en contra, por ejemplo, el tema de las guerras santas en el Antiguo Testamento, ¿no? Es que eso sale también en el Antiguo Testamento y los propios profetas, como en Jeremías, Lamentaciones, hacen referencias a ello, ¿no? Por tanto, diríamos que la revelación de Dios es la revelación de las respuestas algo incompletas, pero también la revelación sobre cuáles son las preguntas que debemos hacerle a él, que ya a su tiempo nos contestará. Sí, bueno, desde luego que el hecho de que tenga una respuesta difícil o que sea un misterio no es óbice para que nosotros lo banalicemos. La banalización del mal, desde luego creo que está fuera de la vida y de la doctrina y del pensamiento cristiano. Bueno, Arturo, luego tenemos aquí dos intervenciones de Carlos y de Israel Figueiredo, que os pasaré la palabra después de Arturo y de David. Arturo, cuando quieras. Buenos días a todos. Felicitar al ponente. Me ha gustado mucho su intervención. Solo quería una pregunta y dos comentarios breves. Quería saber si esta charla va a estar grabada, porque a mí me gustaría escucharla otras veces. Sí, Arturo, la charla estará grabada. Podremos disponer de ella en la escuela bíblica, sí. Vale. Mira, solamente, perdón, ¿me puedes repetir el nombre del ponente para dirigirme a él? David Galcerá. David, mira, me gusta que haya citado a Juan Antonio Estrada. Yo estoy en la postura de Juan Antonio Estrada, pero no podemos olvidar que aquí en España también existe otro teólogo muy importante que ha trabajado el tema del mal y que tiene una posición distinta, que es Andrés Torres Queiruga. Y luego me ha gustado que cites a Job. Gustavo Gutiérrez también tiene un libro sobre Job. Y acaba de salir, es más o menos reciente, un libro de Víctor Morla, bastante voluminoso, me parece muy, muy interesante, sobre el tema sobre el libro de Job, ¿no? Que me parece vital
para nuestra reflexión cristiana. Como tú has dicho, Jesús es un, por decirlo, místico con los ojos abiertos, no un místico con los ojos cerrados, como Siddhartha Gautama, ¿no? Y en el libro de Gustavo Gutiérrez, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una relectura del libro de Job, en una de sus páginas hay una cita a pie de página de Leonardo Boff que dice que hablar del mal en teología es el arte de las artes. Eso es toda mi intervención. No quiero dejar más tiempo para mis compañeros. Sí, perdón un momentito, David. Como hay más preguntas, si quieres, ahora contestas Arturo y luego daremos paso a Carlos Escaño, a Israel Figueiredo y a Javier Díaz, que tienen ahí preguntas, están esperando, y si quieres contestas a estas otras 3 preguntas después, ¿vale? Contestamos ahora a Arturo y luego pues os daré paso a los otros que he citado. Sí, no, muchas gracias a Arturo por su intervención y la verdad es que estoy muy de acuerdo en las cosas que ha dicho. Yo, por ejemplo, he leído a Torres Queiruga, he leído, por ejemplo, el tema, su libro sobre repensar la resurrección y me parecen aportaciones muy interesantes. A veces me da la impresión que, bueno, que sí que algunos temas, como el tema de la resurrección, al ser un hecho, digamos, o sea, me da la impresión que a veces queda un poco en el aire, en la duda si realmente es un hecho histórico real o no, o simplemente más simbólico para la fe. No lo sé, es un poco la impresión que a veces me ha dado. Yo soy más de Pannenberg, no digo que sea una cosa que se puede demostrar históricamente, pero sí argumentarla como unas razones, pero en cualquier caso me parece muy interesante las reflexiones que hace, y más en contextos a veces de países con mucho sufrimiento, ¿no? Sobre el valor de la cruz y la resurrección, ¿no? Como modos de vida, ¿no? De vivir la vida cristiana, pues en cierta manera desde el sufrimiento y desde intentar renovar las cosas, ¿no? Y restaurarlas, ¿no? Tomar la resurrección también como un modelo de vida, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, ¿no? Y que a veces ciertamente, y eso es algo que también denuncia el teólogo Metz, ¿no? Que muchas veces el cristianismo hemos espiritualizado tanto las cosas que a veces hemos olvidado el sufrimiento, digamos, más material, ¿no? Y también igual de real de las personas, ¿no? Y decía, creo que era Leonardo Boff, que muchas veces pues a un pobre, antes de hablarle de la salvación, quizá tienes que darle de comer, ¿no? O algo así decía, no recuerdo si era exactamente así la frase, ¿no? Y bueno, no sé si me he ido un poco de lo que comentabas, pero estoy hablando un poco pensando en estos autores que has citado, ¿no? De cómo intentan repensar el tema del mal y el tema de lo que implica o significa la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Como modelo de vida y como modelo también de liberación, incluso en un sentido, digamos, más de necesidades materiales en contextos realmente de casi, por decir así, impera la muerte, ¿no? La pobreza, las condiciones extremas de... Sí. Bueno, pues voy a dar la palabra por este orden. Primero Javier Díaz, porque me decía el administrador que tenía levantada la mano desde hacía tiempo, yo es que no lo veo. Javier Díaz primero, luego Carlos, luego Israel Figueiredo y luego María Augusta Cowan parece que tiene también una intervención, así que esto del mal parece que nos interesa especialmente. Pues nada, Javier, cuando quieras. Vale, así mejor, ¿no? Sí, sí, ahora se te oye bien. Sí, adelante, Javier. Había puesto la pregunta en el chat, pero es muy, muy escueta. Es la siguiente. ¿Podemos pensar que Jesús estaba haciendo una apología silenciosa cuando fue presentado a Pilatos y a los sacerdotes y autoridades? ¿Su actuación fue no contestar a ninguna pregunta o solamente con un escueto tú lo dices? Porque a veces yo creo que nos esforzamos mucho en hacer una apología de nuestra fe y aportamos muchos datos que quizás a los que nos están escuchando ni les llegan o no están muy interesados. Me impresiona mucho cómo Jesús se presentó ante Pilatos y las autoridades y cómo actuó allí. Quiero preguntarte, ¿crees que estaba haciendo una apología silenciosa o no? Bueno,
Gracias, Javier, y un saludo. David, te dejo tiempo para pensar las respuestas. Y Carlos, no sé si quieres entrar por audio también. Tenemos ahí en el chat tu intervención, pero si la puedes compartir para todos. Carlos, tienes el micro en silencio. Y luego Israel. Vale. No, que la única razón por qué la había escrito es porque no lograba levantar la mano. No sé dónde es. Lo tendré que ver. Bien, no, mi pregunta tiene que ver con el hecho de que, claro, efectivamente, como el doctor Gacera nos ha compartido, ¿no? Pues el holocausto siempre es como la referencia del mal al que puede llegar el ser humano, ¿no? Fue como la gran cota de mal que nunca se había alcanzado, ¿no? Entonces, después de eso, parece que el mundo hizo su reflexión, ¿no? Se reunieron las Naciones Unidas, ¿no? Y establecieron, pues, el concepto de dignidad humana y apoyado sobre la dignidad los derechos humanos. Pero claro, en el año 48, que todavía el mundo no estaba tan secularizado, pues parecía que eso, pues, era bastante aceptable y sostenible, por lo menos en Occidente, pero ahora mismo la idea de dignidad ha entrado como un poco en crisis, ¿no? Incluso cuando se habla de manipulación genética y estas cosas, se está como atacando mucho al concepto de dignidad. Entonces, mi pregunta sería un poco si realmente se puede dar una versión secularizada del concepto de dignidad o realmente, pues, esos argumentos que se están dando, pues, son un poco excusas y no demasiado buenos. Y luego también la otra parte de la pregunta sería ¿hasta qué punto, pues, una persona que no cree en Dios o que es atea puede dar algún tipo de medida de lo que es el bien y de lo que es el mal? Porque, claro, el ateo denuncia que existe el mal en el mundo, pero ¿qué mal, no? Sé que es una pregunta un poco que parece intelectualista, porque, claro, la gente sufre, ¿no? Y el sufrimiento, pues, ya puede ser una forma, ¿no? Pero ¿realmente hay una vara de medir para que se pueda denunciar que el mal en el mundo desde un punto de vista sin Dios? Bueno, creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión sobre este tema. Israel, ¿puedes intervenir ahora? ¿Puedes abrir micro y vídeo? Sí, hola, gracias por la intervención. Voy a hacer como unas premisas que luego me dirás que a lo mejor está algo mal en las premisas, ¿vale? Y te digo como un poco la conclusión. Primero, Dios tiene libre albedrío y además elige, entre comillas, pues no sé si elige algo siquiera, pero elige siempre el bien, porque es perfecto. Y dos, si Dios nos creó con libre albedrío al ser humano, pero tenemos la opción de escoger el mal, somos una creación imperfecta. Bueno, preguntas interesantes. Gracias, Israel, y un saludo para ti. Y por último, María Augusta. Luego contesta David y ya si queréis una última tanda de preguntas y terminaríamos la sesión por ahora, ¿vale? María Augusta, cuando quieras. Hola. Sí, muchas gracias. Sí, mi pregunta es, durante Auschwitz, la Iglesia cristiana no se pronunció en contra, sino que más bien hizo un ojo ciego a la macabra realidad. Mi pregunta es, ¿cree que esto puede estar sucediendo hoy en día por la falta de reacción de la Iglesia ante temas macabros y hechos macabros como el aborto, qué sé yo, cristianos decapitados en Nigeria? Parece que la Iglesia no se pronuncia. Bueno, pues muchas gracias, María Augusta, un saludo. Y David, cuando quieras, tienes ahí para explayarte. No sé quién me manda a meterme en estas lides, pero bueno. Bueno, gracias por hacerlo de todas maneras. Voy a intentar, humildemente responder. Son preguntas, muy interesantes y que habría que meditarlas muy bien. Algunas supongo que las haré mejor y otras peor, pero bueno, en cualquier caso siempre se puede repreguntar o, si queréis luego, no sé, privadamente por correo o algo, si queréis que sigamos alguna correspondencia, lo hacemos, ¿no? A ver, el tema del primero, de la apología silenciosa, a mí sobre todo es en lo que has comentado, para ir un poco al grano, hay dos cosas que me parecen interesantes, la actitud de Jesús y la actitud de Pilato, ¿no? Jesús es la verdad, pero resulta que la verdad guarda silencio, ¿no? en esa situación, ¿no? Quizá vuelve a lo de antes, ¿no? Que muchas veces los silencios hablan, ¿no? O sea, Jesús está siendo acusado
el centro de lo que es el mundo de aquel tiempo, ¿no? O sea, antes he hablado del Areópago como el centro de la vida cultural, religiosa de Atenas, ¿no? Jesús es juzgado bajo el imperio, ¿no? La autoridad del imperio y, o sea, y el Dios creador está siendo juzgado por los poderes que él mismo ha creado y establecido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una actitud de Jesús de decir, bueno, como lo dice literalmente, ¿no? También mi reino no es de este mundo, ¿no? Es decir, yo he venido a este mundo para rescatarlo, pero no con vuestra manera de actuar o de hacer, ¿no? Y creo que el segundo hecho interesante es el de Pilatos, ¿no? Cuando dice ese Ekeo, ¿no? Ese ahí el hombre, ¿no? Que ha dado lugar a toda esa tradición, ¿no? De que el hombre, que en cierta manera la retoma también Primo Levi cuando se pregunta si esto es un hombre, ¿no? Es decir, por boca de alguien que es precisamente lo contrario a la verdad, pues es algo así como un escéptico, como un sofista casi podríamos decir, ¿no? Pilato está anunciando la verdad que quizá va más allá de su propia intención, ¿no? He ahí el verdadero hombre, pero el verdadero hombre que es un Dios que se humilla, que sufre y que a lo mejor, como decía antes, pues no da tanto unas respuestas teóricas al mal como una respuesta práctica, ¿no? Es decir, si queremos saber la respuesta a la humanidad y cuál es el modelo auténtico de hombre, es a Jesús, ¿no? Y Jesús es aquel que, siendo Dios, se humilla, sufre como nosotros y asume todo el sufrimiento y todo el mal advenido a su creación, ¿no? Quizá no nos da una respuesta teórica, ¿no? Pero sí nos da una respuesta, digamos, práctica, ¿no? Que Dios se inmiscuye en el mal advenido a su propia creación, ¿no? Y en ese ahí el hombre creo que, bueno, lo dejo porque creo que ahí podríamos profundizar mucho, ¿no? Pero ahí está conjugando lo que es el tema este teológico por excelencia, ¿no? La conjugación de la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿no? Pero para mí es que Dios se hace hombre y hombre sufriente, y en eso está, digamos, la respuesta o la mayor esperanza que podemos tener en este tema del mal y del sufrimiento, ¿no? Bueno, y el tema de la dignidad, bueno, esto ya, bueno, aquí me siento impelido a extenderme, pero no lo voy a hacer. Y lo digo aunque esté mal hacerse propaganda, pero bueno, en el libro de Primo Levi hablo precisamente sobre este tema de la dignidad, ¿no? Porque es un tema que de hecho tiene una raíz secular, ¿eh? La dignidad tiene el sentido del valor de la persona, aquello que nos diferencia de otras especies. También hay un concepto antiguo muy importante de dignidad, que es el de que una persona, la dignidad, por decir así, es algo que se conquista, ¿de acuerdo? Entonces, uno es digno, eso se ve muy bien en los escritos antiguos, en los escritos de los estoicos, por ejemplo, cuando uno vence la adversidad, cuando vence el mal, cuando vence también lo que a veces decían ellos, el azar o la fortuna, ¿no? Y eso daba dignidad a la persona, ¿no? Y lo digo porque a mí me gusta siempre más hablar del tema del ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios más que hablar de dignidad. Porque digno, aquel que vence al mal y que vence a la injusticia, solo hay uno, ¿no? Y de hecho así es como acaba el Apocalipsis, ¿no? Traduciendo el término griego, pero es el equivalente de dignidad, ¿no? Cuando dice que digno es el Cordero, ¿no? Porque ha luchado y ha vencido. Está recogiendo ese sentido de dignidad que lo entendían eso muy bien los judíos y los romanos, ¿no? ¿Quién es el auténticamente digno? Aquel que lucha y que vence, ¿no? Nosotros, en un sentido estricto de la palabra, no somos dignos. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que sí es verdad que en el contexto de la Declaración de los Derechos Humanos había que intentar conjugar a muchas visiones y muchas tradiciones distintas. A veces se nos ha acusado de eurocentrismo en la Declaración de los Derechos Humanos, pero si leéis un poco la historia de cómo fueron las cosas, entre despachos y entre bambalinas, como se dice, tenían que intentar conjugar diversas tradiciones, diversas ideas religiosas, ¿no? Y el concepto de dignidad, del valor, digamos, del ser humano, en ese sentido, de valor, de estar por encima de otras cosas de la creación, fue el concepto que encajaba o hacía sentirse más cómodos a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un defecto ahí en esa definición, ¿no? O en ese artículo 1, ¿no? Que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad. Bueno, no todos nacemos libres, no todos nacemos, digamos, con nuestra vida valorada o reconocida como digna de ser vivida, ¿no? Es algo que se ha de conquistar, ¿no? No es algo inherente, sino que es algo que se ha de conquistar, ¿no? Y de ahí que creo que el valor de los derechos humanos es el luchar porque
esa dignidad y esa libertad e igualdad se conquisten, ¿no? Que no el bienestar de uno sea siempre a causa del malestar de los otros, ¿no? Como se dice muchas veces, las fortunas de unos, ¿no? La riqueza de algunos países o de algunas personas, o el bienestar de algunos es siempre a consecuencia de lo que más viven otros, ¿no? O sea, es como una meta, ¿no? Como un proyecto. Y bueno, creo que sí que puede tener un valor secular, y que no creo que necesariamente porque la gente no crea en Dios tenga que justificar cualquier actitud, ¿no? Yo creo que ahí hay como un principio lógico, casi diría, ¿no? De coherencia, ¿no? Que bueno, de hecho es una regla evangélica, ¿no? De no hagas a otro o trata al otro como quieres que te traten a ti mismo, ¿no? O en su versión negativa, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Eso es un principio bíblico, pero también está en muchas otras religiones y filosofías, ¿no? Y de hecho el imperativo categórico kantiano es eso, ¿no? En definitiva. Es decir, trata al otro como quieres que te traten a ti, ¿no? Y eso es algo a lo que nadie puede escapar, ¿no? Porque lo contrario es la hipocresía. Es decir, tú no puedes reclamar unos valores para ti y no practicarlos tú con los demás, ¿no? Es decir, que en cierta manera yo creo que sí que hay criterios para, a lo mejor no para decir lo que es bueno y malo, pero sí un poco para, como mínimo, hacer un poco posible la convivencia, y al menos en el tema este que me estoy pensando más de los derechos humanos, poder ser honestos y no ser hipócritas, como decía, ¿no? Otra cosa, y ahí sí que hay el déficit ese, de si eliminas a Dios, eliminas la obligatoriedad, por decir así, de hacer eso, ¿no? Es decir, puedes hablar y puedes intentar que todos nos comportemos como nos gusta, que nos traten como, que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, pero, por decir así, bueno, la obligatoriedad, el sentido de que eso tiene consecuencias también, claro, si no hay un Dios, si no hay un sancionador, por decir así, en el sentido más noble de la palabra, un sancionador moral, eso se pierde, eso evidentemente se pierde, ¿no? Y bueno, Israel ha hecho una pregunta metafísica por excelencia, ¿no? El tema del libre albedrío. Me comentabas si dijeras si tus premisas son buenas. Bueno, pues no lo sé, porque es que estos temas hay tantos matices que parece un tema casi escolástico, ¿no? Podríamos discutirlos por cualquier palabra que utilicemos, ¿no? No sé si a lo mejor hablar de libre albedrío a Dios sería lo más correcto. El libre albedrío siempre supone un poco el tema de opciones morales, y no sé hasta qué punto Dios puede escoger o no lo que no es el bien, ¿no? Y además esto nos entraría en otros temas, ¿no? Si las cosas son buenas porque Dios decide que son buenas, o son buenas por sí mismas, y Dios, como conocen bien, lo hace y lo dice, ¿no? Bueno, son temas realmente complicadísimos, ¿no? Lo que sí que entiendo es que la creación no es imperfecta, ¿no? Es decir, lo que sí que la creación es finita, eso es distinto, ¿vale? Eso yo no he hablado, pero es lo que se llama el mal metafísico. Es decir, como criaturas, como creación, estamos limitados, ¿no? Y dentro de la creación misma hay limitaciones, ¿no? Un animal no tiene las mismas capacidades que un ser humano, y un ser humano tampoco tiene las mismas capacidades que tiene Dios, ¿no? Que sería, digamos, ya el eslabón que está por encima de él, ¿no? Entonces es evidente que la finitud implica, pues, que pueda entrar el mal, ¿no? Y que pueda haber el mal, ¿no? Pero no se puede hacer, por decir así, como diría Leibniz, un mundo mejor que este, ¿no? O sea, si aquí quitaras ya el libre albedrío o la libertad del hombre, entonces en eso estoy de acuerdo con las teodiceas, ¿no? Entonces, ciertamente, la creación quizás sería perfecta, pero no sería creación de seres humanos, sería creación de máquinas. Y me da la impresión que por mucha tecnología que tenemos en nuestro mundo, queremos seguir siendo seres humanos y no máquinas. Y respecto a lo que decía María Augusta de Auschwitz, pues bueno, es verdad, durante Auschwitz muchas veces se cayó porque se miró con indiferencia. Evidentemente había todo un paso previo de deshumanización del judío, ¿no? A veces somos muy inocentes en nuestras maneras de ver las cosas y hablamos del pecado como causa de mal, y es cierto, pero muchos cristianos, incluso cristianos auténticos, miraron para otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces la realidad no la vemos como es. Es decir, muchos de ellos veían a los judíos, pues, según los estereotipos que se habían creado, como seres perversos, malignos, que querían la destrucción de Alemania, y eso, pues, va pavimentando el camino, ¿no? A lo mejor al principio no ves mal que los detengan, a lo mejor no pueden vivir contigo porque son muy raros, muy diferentes a ti,
está bien que los encierren en los guetos de nuevo. Luego ya, pues, si los asocian con determinadas ideologías que los nazis rechazaban, sobre todo con ideologías políticas de izquierda, y crees que es un peligro para el país, pero ya no ves mal que los pongan en la cárcel. Y eso es un camino que poco a poco se va recorriendo hasta llegar a donde se llegó, ¿no? Quiero decir con ello que es verdad que muchas veces pues, olvidamos, por decir así, que el mundo en el que estamos también es el mundo que creamos nosotros, ¿no? Y que hemos de luchar contra lo que consideremos injusticias. A lo mejor no siempre batallaremos en las mismas injusticias, o no siempre tendremos los mismos puntos de vista, temas éticos como los que has mencionado del aborto, ¿no? Que creo que sí, que se ha de luchar por ello, ¿no? O los crímenes de los cristianos en otros lugares, ¿no? Creo que dentro de lo que poco que podamos hacer como individuos, hemos de no mirar a otro lado, ¿no? Estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa que es verdad que muchas veces nos vemos desbordados, ¿no? Ante tantas injusticias y ante tanto mal, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sigo más. Sí, bueno, hay una pregunta más y esta será la última pregunta. Seguro que se queda alguna más en el tintero, pero bueno, tenemos que pensar en ir terminando. Y Marcos Álvarez, si quieres conectarte, nos haces la pregunta y David responde. Hola David, hola a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y quería hacer una pregunta a raíz de esto último que decía María Augusta y lo que también has comentado tú, de que de alguna manera el antisemitismo no ha sido simplemente un hecho casual y circunstancial en la historia de las iglesias cristianas, sino que hay una conexión histórica desgraciada, pero que está ahí. Y en ese sentido, alguna vez, no he investigado mucho sobre el tema y por eso mismo te lo pregunto, porque como has investigado sobre el Holocausto, he visto por ahí que de alguna manera el partido nazi tuvo un apoyo más claro en las regiones de mayoría protestante que en las regiones de mayoría católica. He pasado un archivo en el que en las elecciones de noviembre del 32, que debieron ser de las últimas libres, o entre comillas, a lo mejor, se ve claramente que hay una correlación entre las zonas con una demografía católica y protestante y el apoyo al partido nazi. Entonces, es una pregunta un poco puñetera quizá, pero primero, si esto es así, si realmente las comunidades protestantes o de tradición protestante o de cultura protestante tuvieron un mayor apoyo del partido nazi, y si esto es así, si hay alguna explicación o tiene algún sentido o es casualidad o lo que quieras comentar. Muchas gracias. Javier, ¿intervengo? Sí, ya contestamos esta pregunta y... Vale. Y ya... Bueno, gracias por la pregunta, Marcos. La verdad es que, no me he metido yo muy de lleno en este tema, ¿vale? Así que yo lo que voy a decir es una opinión que puede ser hasta cierto punto gratuita, ¿vale? Y se ha escrito sobre ello, sobre el tema de la actitud del protestantismo, también la del catolicismo. Por ejemplo, hay el libro de Goldhagen que habla sobre la Iglesia Católica y el nazismo. Hay otros libros que hablan sobre el tema del protestantismo. Yo creo que hay para todo, ¿no? Y de todos, ¿no? No sé si fueron más en las iglesias protestantes o católicas. Yo me da la impresión que de todo hay, ¿no? Y no sé si hubiera alguna razón teológica o de doctrina o de manera de entender la teología o la doctrina, en el catolicismo o en el protestantismo que hiciera esto posible, no lo sé. Sí que me parece importante, como intentando ser coherente con lo dicho al principio, pues voy a criticar el protestantismo, que es el bando donde yo estoy metido, por decir así, ¿vale? Yo lo que creo que hay una idea que es muy, bueno, en ese aspecto es bastante protestante, ¿no? De que a veces se desatendió un poco, ¿no? Lo que es los asuntos, digamos, políticos o de Estado, ¿no? Con lo que es la vida, digamos, personal y la vida como creyente, ¿no? Es decir, de cierta manera, bueno, se recurría muchas veces a ese tema de Romanos 13, ¿no? De la obediencia al Estado, ¿no? Y eso a veces se convirtió casi con una obediencia ciega, ¿no?
Y eso un poco ya arranca también del propio Lutero, ¿no? Cuando distingue lo de los 2 reinos y las 2 espadas, ¿no? Aunque hay que ser justos con él, y cuando él separa Estado e Iglesia, él entiende que el Estado ha de practicar también los valores cristianos y que se ha de denunciarlos si no lo hace, ¿no? Pero sí que es verdad que en cierta manera la fe se entendió como algo como bastante a veces espiritual en el sentido intimista, ¿no? Y que quizás se desatendió un poco de los temas políticos y sociales, ¿no? Que también evidentemente en el tiempo de Lutero, bueno, no sé si se puede hablar mucho de posibilidades de luchas sociales y políticas, ¿no? Pero sí que es verdad que esa herencia, esa distinción entre lo secular, lo religioso, creo que influye, ¿no? Y sobre todo el tema de cómo se entiende muchas veces el tema de la procesión, ¿no? Que eso el libro de Max Weber creo que es clave en ese aspecto, ¿no? Como muchas veces los cristianos entendieron que ser cristiano era pues, ser coherente en tus acciones diarias, en tu trabajo cotidiano, ¿no? Y un poco pues desatenderte de esto, ¿no? De otras cuestiones más sociales o más políticas, o que tienen que ver más con la transformación de la sociedad, ¿no? Y en cierta manera eso quien lo denuncia o quien lo explica creo que es Bonhoeffer en su libro La ética, que creo que lo explica muy bien, ¿no? Como muchas veces esa separación, ¿no? del creyente respecto a los males de su tiempo pues ha llevado a que viva como recluido, ¿no? Y que no se haya implicado en esas cuestiones cuando la sociedad o las víctimas, digamos, esperan de una respuesta, ¿no? Él pone el ejemplo por ejemplo, de muchos médicos nazis, ¿no? En época del nazismo, ¿no? que en lugar de intentar pues, practicar los valores cristianos en su profesión y oponerse a lo que se les pedía muchas veces por parte de los nazis en temas de eutanasia, esterilización, colaboración con las víctimas que debían ir a los campos o ser asesinadas, ¿no? Pues creyeron que cumpliendo con el deber que les imponía el Estado ya estaba, ¿no? Y olvidaron que a lo mejor el verdadero valor cristiano era entender su profesión de otra manera, ¿no? Bueno, supongo que da para mucho, ¿eh? Y estoy ahora un poquito así hablando así a lo bruto, por decir así, pero bueno, os recomiendo si os leéis La ética de Bonhoeffer, hay un capítulo que hace referencia a este tema de cómo muchas veces pues, muchos cristianos se sintieron tranquilos con su conciencia porque obedecían al Estado y cumplían con su profesión, con su cometido, pero a costa de olvidar al otro, ¿no? De olvidar al prójimo, podríamos decir. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por tu trabajo, por tu esfuerzo de claridad. Gracias también por no haber cerrado un tema, sino que creo que más bien lo que has hecho ha sido abrir el tema del mal en canal y dejarnos ver algunos de los entresijos de este problema existencial, de este problema teológico y de este problema humano tan profundo. Así que, David, de verdad, muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias también a los que habéis intervenido con vuestras preguntas y aportaciones. Veo que todavía hay alguna más por aquí, pero tenemos que terminar. Sabéis que esto quedará grabado y bueno, podemos verlo en cualquier otro momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado también con vuestra asistencia. Un saludo y muchas bendiciones y de nuevo, pues gracias. Gracias a vosotros, Javier. Permítame que me despida. Y bueno, que algunos, la mayoría no os conozco, bueno, tampoco puedo ver todas. Gracias. Lo que he visto hay como varias pantallas de gente, así que os agradezco a todos, a los que conozco y a la mayoría que no, vuestra participación y vuestras preguntas e intervenciones. Y bueno, si alguien pues quiere contactar conmigo cualquier cosa, pues le preguntáis a Javier, que os pasará el correo y seguimos en contacto. Y bueno, yo espero conoceros alguna vez en directo y sin mascarilla, si puede ser también. ¿Vale? Sí, pues ya, nada, ya iremos ahí todos a Barcelona, o te vienes tú bueno, para pues acá, para en Madrid. mi piso no, porque no cabéis. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias. También a Pablo, que está ahí con toda la parte técnica, se encarga de la grabación, luego de colgarlo en la página.
Y nada, pues recordad que tenemos en el mes de febrero una cita con otro problema muy interesante, el problema de la relación entre la ciencia y la fe, con Carlos Escaño. Y nada, y preparando preguntas sobre este tema tan interesante. Un saludo para todos.